Y bien, es momento de hablar de salud y por eso se encuentra con nosotros nuestro ginecólogo de cabecera, Oriol Olivera, quien nos va a hablar de un tema muy polémico y es de la violencia obstétrica. Bienvenido, Oriol. Gracias, ¿cómo estamos? Mi corazón. Muchas gracias. Qué gustazo, gran amigo. El gusto es nuestro y vamos, como bien dijiste en la introducción, vamos a hablar de un tema que es muy polémico universalmente, que es un término que recientemente ha salido a la palestra pública, que es la violencia obstétrica, que es un tema muy complicado de manejar porque tiene muchas aristas y en realidad cuando se habla de violencia obstétrica estamos hablando de la primera violencia de género que existe, porque es todo aquello que altere el buen desarrollo y funcionamiento tanto del embarazo como del parto y el puerperio, porque se comprende desde antes de embarazarte hasta después de te estés recuperando de tu parto, todo lo que tenga que ver, todo lo concerniente a las alteraciones que puedan producir este proceso fisiológico, se comprende dentro de la violencia obstétrica. Y no deja de ser muy cierto que sí ocurre violencia obstétrica en diferentes latitudes del planeta. Mencionemos, por ejemplo, aquella mujer que, por ejemplo, va de urgencia a un centro hospitalario, y lo hemos vivido en nuestro México, lamentablemente, y no la reciben por no ser derechohabiente. Eso es una violencia obstétrica. Toda urgencia obstétrica hay que recibirla y por eso la orientación por la Secretaría de Salud es que al centro que llegue hay que recibirle y darle el trato adecuado. Otra, porque hay violencias que son físicas y hay violencias que son psicológicas. También aquella mujer que de pronto no se puede expresar por su idioma, porque sea, por ejemplo, practica algún dialecto y no se pueda comunicar adecuadamente, no deja de ser, si no hay una buena comunicación, una violencia obstétrica. También es una violencia obstétrica las ofensas, la humillación, los gritos, el tratar de humillar a la paciente que está embarazada con términos altisonantes o el manejo incluso de términos que ella no puede entender, porque ustedes saben bien que los términos médicos son un poco complejos a veces de comprender. Entonces, si no hay una buena comunicación con la paciente, eso no deja de ser una violencia obstétrica. Ahora entrando en un tema más específico, porque hay que tener cuidado. A pesar de que se haya disminuido la mortalidad materna en 40%, se siguen muriendo cada día en el mundo 840 mujeres. Estas 840 mujeres, el 99%, es en países del tercer mundo, por mal manejo del tema obstétrico. Y esto hay que disminuirlo, es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Y el salir este término de violencia obstétrica, que a veces lo manejan grupos feministas para bien, pero a veces para mal, vamos entonces a entrar en la parte más polémica. Por ejemplo, ellos dicen que violencia obstétrica, por ejemplo, es realizar episiotomía, que es un corte que se hace en la vagina cuando está la presentación. Bien, es cierto que no a todo el mundo se le debe hacer una episiotomía, pero sí no deja de ser menos cierto que en aquellas mujeres que tienen un volumen vaginal más pequeño que el diámetro cefálico, aquellas que uno sabe que puede desarrollar un desgarro grado 3 o grado 4, que los desgarros estos pueden producir fístula e incluso llegar hasta el ano, una episiotomía profiláctica es muy sana en ese caso, sobre todo en las primíparas, pero hay muchas maneras de evitarla, es protegiendo el periné. Uno protege bien el periné y no a todo el mundo hay que hacerle una episiotomía. Pero hay que tener comunicación con la paciente, hay que explicarle esto, porque el problema está en que muchas veces se realizan los actos médicos sin el consentimiento informado. Eso sí es una violencia obstétrica, o sea, realizar cualquier procedimiento sin el consentimiento informado de la paciente o de la embarazada, porque no está enferma, y de su familia, sí no deja de ser una violencia obstétrica. Hablan de violencia obstétrica cuando se usan, por ejemplo, múltiples tactos. Hay que decir que los tactos en obstetricia nosotros los realizamos cada 4 horas para evitar las infecciones. Pero hay que tener presente también que en algunos lugares públicos, pues los residentes y los alumnos tienen que aprender y no hay otra manera de hacerlo. Por eso hay que analizarlo todo desde diferentes contextos. También hablan de violencia obstétrica cuando se usa oxitocina, o sea, con el uso de medicamentos. Hay que decir con justa razón que a veces se abusa de la oxitocina, pero hay otros casos que sí lo requiere. Hay que explicarle a la paciente, por ejemplo, usted está en un trabajo de parto, este trabajo de parto se detuvo,
y usted requiere oxitocina y esto no le va a producir ningún daño porque adelantamos el trabajo de parto. Lo que no puede constituir la oxitocina un método para todas las pacientes. Eso sí tiene que... Y lo otro, como digo, insisto, hay que tener un consentimiento informado de la paciente y la familia del uso de este producto. También se habla de violencia obstétrica, se dice cuando se revisa de manera rutinaria en la cavidad uterina una vez que haya ocurrido, que ya se haya expulsado la placenta. O sea, hay que decir que cuando uno revisa la placenta, hay que revisar si están todos los cotiledones, si está todas las membranas, pero si quedan restos membranosos, sí se debe revisar la cavidad uterina. ¿Por qué? Porque si se retienen restos membranosos o restos de placenta, se corre el riesgo de sangrado profuso. Entonces, esto también hay que evitarlo, porque con todo esto evitamos muerte. Se habla también de violencia obstétrica porque obligamos a las pacientes a tener parto de manera vertical. Hay que decir que depende de la institución. Si en la institución no tienen contemplado otro método, pues hay que hacer el parto de manera horizontal y no vertical. Todo va a depender de cómo esté las instalaciones como tal. Pero se habla de violencia obstétrica por el uso de analgesia y el uso de anestesia. Yo digo que algo que hay que agradecerle al desarrollo médico es el uso de los anestésicos, porque los que digan no usar anestesia, pero ¿por qué no? Sí, yo digo, si existe y le da un dolor intenso y nosotros a mitad del trabajo de parto podemos evitar que, a pesar de que la mujer siga con las contracciones, quitarle el dolor, aliviar el dolor, hay que, nada más que hay que preguntarle, porque lo que hay que tener es buena comunicación. Señora, usted no quiere analgesia, pues no la tiene. Pero es muy cómodo para la mujer que está en trabajo de parto recibir la analgesia, que es la peridural, que hemos hablado en otros momentos de esto, porque para mí, la violencia obstétrica es no ofrecerle la anestesia. Entonces, esto es muy discutible de acuerdo a los grupos feministas. La semana que viene el doctor Dotre va a estar hablando de vacunación, como hay grupos que se han negado a vacunar a sus hijos. Hay un brote de sarampión en el mundo, mueren más de 400.000 niños que no se están vacunando. Entonces hay que tener cuidado con todos estos movimientos. De violencia obstétrica, que estamos a favor de que no ocurra, no hay que humillar, hay que tener buena comunicación. El uso de forces, por ejemplo, está contemplado dentro de la violencia obstétrica, sin lugar a duda, pero hay que decir al aire que en algún momento en el tercer, cuarto plano y el bebé no sale, si no lo sacamos, el bebé en este caso puede morir. Entonces es necesario, en algunos casos, el uso bien utilizado del instrumento no produce daño. Y en este caso que vas a usar force, es obligado siempre que usa force a hacer episiotomía. Entonces estamos hablando de dos violencias obstétricas. También se habla de violencias obstétricas porque no es menos cierto que se ha incrementado el número de cesáreas en el mundo. Indiscutiblemente, el índice de cesárea debe oscilar entre 15 y 25% y en la mayoría de los países, incluyendo México, alcanza el 50%. Pero no es menos cierto que ya el advenimiento, por ejemplo, de ultrasonido, donde las madres ven el bebé que tiene doble circular de cordón en el cuello, y cuando tú le dices, fírmeme este consentimiento informado, yo le atiendo el parto, pero tiene un cordón, una circular. Yo necesito que usted me firme un consentimiento informado que usted quiere parto eutóxico y no cesárea. Cuando le dices eso, pues te dicen que no. Entonces, tampoco puede ser violencia obstétrica si usted no desea el parto y usted quiere una cesárea, porque también el advenimiento de la técnica ha hecho que el desarrollo y conocimiento, a veces a los obstetras lo ponen contra la pared. ¿Por qué? Porque son más demandados. De hecho, es la especialidad más demandada en el mundo, porque es la especialidad donde más sangre ocurre, donde más problemas existen, donde más complicaciones pueden existir. Entonces, todo tiene que ser un problema de equilibrio, todo tiene que ser un buen manejo intrahospitalario con el respeto a la paciente. Tiene que haber buena comunicación con tu médico, aquella comunicación que es sincera, que es honesta, donde el médico quiere para ti, después de tu familia y tú, el médico es el que más quiere que todo salga bien. Y si es necesario utilizar algunos de estos recursos por el bien del bebé y por el bien de la madre, tampoco podemos negarnos a proceder a realizarlo. No hacerlo de manera rutinaria, no hacerlo de manera fija, no hacerlo porque es una norma hospitalaria. No, hay que quitarnos de la mente también las normas hospitalarias y hay que hacer las cosas que requiera personalmente cada paciente. Es como decir, usted requiere un legrado y no poner la anestesia. Eso sí es una violencia obstétrica. A ver, ¿cómo
Y hay lugares donde se puede hacer por ahorrar la anestesia. No se debe hacer eso. No se debe hacer eso. Eso es una violencia obstétrica. Entonces, hay que tener cuidado en cumplir con todo esto de manera integral, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado en que ningún procedimiento que nosotros estemos evitando una violencia obstétrica, incrementemos la muerte de estas 840 mujeres que se mueren cada día en el mundo, sobre todo en el tercer mundo. Hay que dar todas las opciones a la paciente, hay que conversar con ella y la familia y llegar en mejor acuerdo, que es lo mejor para ambos, para este binomio madre-hijo. Wow, pues vaya. Es un tema muy polémico. Oye, y muy complicado para ustedes, porque como bien dices, es una línea muy delgada, donde si te cruzas tantitito ya pasó a ser violencia. Ya pasó a ser violencia. Si no tienes una buena comunicación donde te firmen un consentimiento, por eso ya tienes que tener elaborado todos los consentimientos informados. Sí. Fírmeme aquí, fírmeme aquí, fírmeme aquí. Yo le estoy informando que se puede o no se puede hacer. O sea, usted viene, está en trabajo de parto, y si yo le puedo proteger el periné, yo se lo voy a proteger. Por ejemplo, para proteger periné, la mujer tiene que estar horizontal. De manera vertical, el parto vertical, no hay manera de proteger el periné. ¿Cómo te pones por debajo con una compresa para protegerlo? Entonces, aquí tiene que ser dialéctico y tienes que explicarle a la paciente todo lo que le va a convenir de una forma u otra, de forma tal que ninguno de los dos en este binomio se compliquen. Pero tienes tú toda la razón. Es una línea tan delgada que es muy complicado hablar del tema. Sí, simplemente ahorita que decías lo de la oxitocina, que si le ponen oxitocina o no, ya pasa a ser violencia. Por ejemplo, si se la pones, es violencia. Si no se la pones, también. Y entonces, por ejemplo, mira, el sangrado posparto, porque el útero hay que contraerlo. Después que la mujer pare, normalmente el útero se va contrayendo. Cualquier mujer en un parto normal pierde medio litro de sangre. Pero una manera de evitar que no contribuya a aumentar este sangrado es el uso de oxitocina posparto. La oxitocina posparto, después que se administró, ha disminuido el sangrado y la hemorragia posparto de una manera increíble. Pero entonces, este grupo considera el uso de oxitocina posparto como violencia obstétrica. Entonces yo le digo a la mujer y a la familia, usted quiere seguir sangrando, después que usted para, usted me firma aquí que usted no quiere usar oxitocina. Entonces, es un problema, ya te digo, de comunicación. Sí. Cuando tienes buena comunicación, yo pienso que todo estriba en la comunicación. Claro, cuando hay una buena relación médico-paciente y tienes una buena comunicación, no hay una sola paciente que yo haya tenido contradicción con ella. Hay que respetar lo que se ha aprendido de la obstetricia y hay que hacer lo mejor para ambos. O sea, y explicar todas las posibilidades que pueden suscitarse. Cuando tú tienes en la consulta prenatal, antes de nacer el bebé, ahí tú tienes que conversarlo todo. Tienes que explicarlo todo y la paciente tiene que salir de ahí sin una sola duda de qué es lo mejor para ella. Entonces, puede pasar de la A a la Z. Entonces, es tan sencillo como eso. Y todo lo que usted no quiera, usted tiene que entender que también el médico debe protegerse. Usted lo firma, un consentimiento informado y todos felices y contentos. Porque las demandas ya también por se eso, están dando muy fuertes, por eso, ¿verdad? Pero las demandas, a ver, es que en México no se daban en demandas. En el mundo, la especialidad más demandada es la ginecología y la obstetricia. Entonces, ¿tú cómo te puedes proteger? Con consentimiento informado y punto. Usted lo desea, adelante. Y ya, y se acabó. Sí. Pero sí, estos son los aspectos que íbamos a tocar, que te vuelvo a decir, son muy, podemos estar aquí años discutiendo el tema de quién está a favor y quién está en contra. Pero lo importante es que los que estén a favor o estén en contra opinen con conocimiento de causa. Que sepan de qué están hablando y que no se monten en un tren a repetir lo que otro dijo sin tener el conocimiento básico para hacerlo. Claro, podemos discutir. Porque la falta de vacunas solo porque me dijeron que era muy mala. Y entonces, detrás de esto hay mucho conocimiento, hay mucha ciencia, hay muchos científicos investigando. Y no hemos llegado a este punto donde el nivel de vida que ha alcanzado tanto ha sido por la labor de muchos científicos. Entonces, usted no se puede opinar, es como yo no opino, por ejemplo, de electricidad, yo no sé nada de electricidad, no opino nada al respecto. Los que opinen del tema, nada más que sepan qué están hablando y cómo lo dicen, nada más que eso. Y sí, estoy a favor de que no exista ningún grado de violencia obstétrica. Muy a favor, no debe existir. El trato debe ser mesurado, cuidadoso y con amor. Estamos recibiendo un bebé nuevo que viene al mundo, a esa madre que está dando, pero es importante decir, nadie dando vida debe morir.
Claro. Eso es muy importante. Claro. O sea, ninguna mujer debe morir. Ninguna. Por dar vida tú no debes morir. Y nosotros en el tercer mundo tenemos que disminuir la mortalidad materna lo mismo que lo tienen los países industrializados, de solo el 1%. Muere una sola de cada 100 mujeres. Nosotros no. En el tercer mundo, entonces tenemos que luchar todos los que estemos, los feministas y todos, tenemos que luchar por bajar esa mortalidad. Claro, wow. ¿Aquí qué porcentaje hay de mortalidad? Muy alta, estamos hablando altísima. Estamos hablando que se mueren de cada 100.000 partos 840 mujeres en el planeta. En el tercer mundo, México forma parte de... A ver, lo que no mata ninguna guerra al día. Hoy, en Siria no se murieron 840 mujeres. Un país en guerra. Hoy. Y en el mundo hoy se murieron 840 mujeres que están pariendo. Entonces, esa mortalidad hay que bajarla. Claro. Entre todos tenemos que luchar, preservando y cuidando que no haya violencia obstétrica, que es una violencia de género contemplada además por la ONU. A ver, estoy a favor de eso, pero siempre tiene que haber equilibrio científico al respecto. El diálogo y la comunicación. Claro, también. comunicación. Que los pacientes, tanto Estén la pareja informados. masculina como la paciente que atañe Es un matrimonio. esta Y la cuestión, familia también no meter pregunte, tanta sí. cuchara en No, y otras lo otro es creencias, estar porque luego informado. Claro. Todo depende de la información. Yo creo que la violencia obstétrica surge a partir de la mala comunicación médico-paciente. Claro, Tenemos que así tener es. una excelente comunicación médico-paciente. Tiene que ser diáfana esta comunicación y tiene que haber empatía. Si usted no tiene empatía con su médico, renuncie a él. Claro, Lo mejor mismo cambia. puede hacer el médico si no tiene empatía con su Pero el paciente. paciente sí. Renuncie y denle otra opción a la paciente. Claro. Nada es obligado. Claro. Tiene que haber comunicación y empatía. Sí. Como Vaya, siempre, pues sí. en la Para vida. todo, para todo en la vida. Pues mi doc, muchísimas gracias. De nada. Como siempre, un Gracias. gustazo Qué bueno que les tenerte. haya interesado el Nos tema. quedamos Buenísimo el así. tema. Eres Sí, que todos así. Wow, sí, sí. No, yo que no he tenido hijos todavía, que veo las imágenes y todas las cosas como No, que el no, periné, por que no sé qué. favor. No. Miren, Empecé para que a se sudar. relajen, para que se relajen, vamos a ver un videito. Adelante. Ándale, vamos. Vamos a ver un video musical Para para bajarle los Y más humores a la adelante, gente. guerra de sexo. ¡Uy, pero van a ¿Te ver! quedas? Sí, claro. Ándale. ¿Eh? Va a estar bueno. Bueno, ahora sí vamos a relajarnos. ¿Sí? Vamos a ver este video y luego guerra de sexo.